Estamos con Mara Ruiz Malek, ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida y muchas gracias por la entrevista. Un placer estar acá. Bueno, vamos a arrancar la entrevista con un ping-pong de preguntas-respuestas para conocernos mejor, para que la gente también te conozca más y para distender un poquito. Ok. ¿Indiana Jones o Jurassic Park? Jurassic Park. Así, rápido. Sí. ¿Monogamia o amor libre? Monogamia. Bien. ¿Personaje favorito de la historia? San Martín. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Uy, esa es difícil. Los Beatles, pero por poco. ¿Qué advertencia te hubieras hecho 10 años atrás? ¿Qué advertencia? Uy, qué difícil. Pasapalabra. Pasapalabra. No sé, me gusta mi vida como es ahora, ninguna. Ok, perfecto. ¿Golear 3-0 o ganar por 1 sobre la hora? Golear 3-0, siempre, ganar por mucho. Bien. ¿Canción patria preferida? La marcha de San Lorenzo. Bien. Sí. Bueno, en diciembre de 2019 asumiste como ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, me imagino que todo un desafío. En tus momentos de estudiante de economía, ¿soñabas o proyectabas con llegar a ocupar, digamos, una responsabilidad tan importante? No sé si soñaba ser ministra de Trabajo, fue una diagonal medio extraña, porque cuando uno es economista, en realidad sueña con ser ministra de Economía. Pero a mí me gustó siempre la rama del empleo, empecé a aprender cómo especializarme en ese lado y la verdad que es un desafío porque hay cosas que yo no sabía de la tarea todavía o cosas en las que no tenía tanta experiencia. Pero por otro lado también fue un poco hacia donde me fue llevando mi carrera y hacia donde me fueron llevando mis objetivos. Sí, obviamente el sueño es cuando uno estudia por lo menos una ciencia social es medio ponerse al servicio de la gente y tener algún cargo que permita tomar decisiones y cambiar cosas. Digo, medio que uno estudia, o por lo menos los que estudiamos economía, los que estudian ciencia política, sociología, imagino que todos un poco tenemos esa ambición. Y así que no es que no sabía si me iba a tocar, pero sí era una ambición llegar a algún cargo ejecutivo que permitiera tomar decisiones que influyeran en la vida de la gente, así que era un objetivo. Después lo de que se fue hacia trabajo fue algo que fue construyéndose más en los últimos años. Vos empezaste a trabajar con Axel cuando él trabajaba en economía. Al revés, él empieza a trabajar conmigo. Yo estaba en economía, entré en el 2010 y cuando él llega a la Secretaría de Política Económica, se apoya mucho en el equipo que estaba. Así que ahí estaban algunos de los que también estamos hoy en la gestión. Digo, estaba también Juan Cuatromo, que está en el Banco Provincia. Somos como un equipo de economistas ahí y bueno, nada, de ahí en adelante seguimos todos juntos. Bien. Y digo, teniendo en cuenta que va 1 año y medio de gestión con un contexto muy complicado en cuanto a la pandemia y a esta situación que medio fue inesperada también por todos, ¿cómo fue para vos el desafío de decir, bueno, diciembre de 2019 asumo como ministra, marzo de 2020 una pandemia y también me imagino la elaboración de un montón de políticas públicas respecto al empleo? Fue caótico porque la verdad que recién llegábamos y no sé si lo repetimos lo suficiente, lo que encontramos fue un desastre, pero un desastre fuerte. Nos encontramos con un gobierno desarmado, digamos, sin capacidad de gestión, sin circuitos administrativos, los trabajadores medio resistiendo como podían, pero sin líneas de trabajo, sin coordinaciones. Todo eso nos llevó mucho tiempo reconstruirlo y cuando estábamos todavía reconstruyéndolo y diciendo, bueno, esto se hace así, acá hay que hacer tal cosa, y cuando estábamos empezando a darle una identidad al Ministerio de Trabajo, como empezar a marcar la línea de, bueno, basta, las empresas no pueden hacer lo que quieren, acá hay derecho laboral y nosotros como Estado los vamos a defender y nos vamos a sentar en la mesa de mediación a defender esos derechos, nos agarró la pandemia, que trastocó todo, desde lo más básico, que es que de repente no nos encontrábamos más juntos para trabajar, sí los funcionarios que seguíamos yendo, pero el equipo técnico, lo mandamos a casa como correspondía, hasta que empezaron a surgir problemas que no habíamos previsto, no sé, todo lo que fue aplicar los protocolos COVID en los ámbitos de trabajo, que en la provincia salimos rápido a hacer obligatorio que hubiera un protocolo COVID bajo sanción de multa, porque si no, no teníamos forma de ordenar la tarea, digamos, que íbamos a inspeccionar salud y seguridad. ¿Y qué inspeccionábamos? El COVID era nuevo. Los ordenó también a las empresas y a los trabajadores, era un caos. O sea, tenías desde empresas que no daban agua potable, como para lavarse agua,
agua para lavarse las manos, digo, no había, en un local no había agua, hasta trabajadores que te pedían, no sé, la cosa de ozono y la no sé qué, o sea, bueno, no, pará, lo necesario es esto y esto es obligatorio y lo voy a regular. Eso fue caótico, también al principio los permisos, había mucho debate, qué actividad tenía que existir, qué actividad tenía que seguir, cuál no. Así que, digamos, nos empezamos a encontrar mediando, no solamente en lo habitual que es un despido o una falta de pago de salario o alguna condición, alguien que no le dan el equipamiento, nos encontramos mediando en un caso de COVID, los trabajadores no quieren entrar y la empresa quiere que entren ya. Algo que, nada, una situación nueva. Yendo a las fábricas a hablar y decir, bueno, hay que entrar, pero hay que entrar así y esto primero se tiene que cumplir así. Y todo eso en el medio de reconstruir el ministerio, que no estaba terminado cuando arrancamos en abril con la pandemia. Así que fue bastante difícil y además teniendo que posponer algunas cosas obviamente que queríamos hacer, sobre todo en la parte más de empleo, que necesitaba como mucho impulso. Tenemos la mitad de la población activa, digamos, con dificultades de empleo, y eso nos retrasó un poco, porque toda esa gente además se fue a la casa, digamos, fue donde más golpeó la pandemia, fue obviamente en el sector informal. Así que fue bastante difícil. Creo que el resultado es bastante óptimo teniendo en cuenta lo dura de la pandemia. Y un año y medio después, digamos, me imagino que la situación ya mucho más regulada en cuanto a protocolos y demás, ¿cómo es la forma, digamos, o cuáles son los desafíos que quizás vienen de aquí en adelante? Un poco retomamos, o sea, creo que había un primer desafío, siempre me preguntan, pospusieron cosas, sí, algunas sí, pero la principal, que era mostrar un estado más presente, en realidad la pandemia reforzó ese objetivo de gobierno. Tuvimos que estar mucho más encima de todo. Obviamente lo sanitario se llevó buena parte de la inversión pública, buena parte de esa cercanía, pero en lo laboral también, digamos, tuvimos que sacar el Estado bastante a flor de piel y mostrar a los empresarios que no se podía despedir, que había que seguir pagando salarios, conversar con trabajadores y trabajadoras y con empresarios y empresarias para ver cómo se manejaba la pandemia. Digo, en ese objetivo nos fue, creo que bien, y era un objetivo de gobierno, o sea, era un contexto distinto, pero un objetivo. Y después ahora nos queda lo principal, que es un poco ir por más, o sea, no solamente reconstruir, cuando hablábamos de volver para ser mejores, no es solamente reconstruir lo que destruyó el macrismo y el vidalismo en la provincia, que fue mucho, sino también empezar a retomar lo que se dejó en 2015, que era un horizonte donde la verdad es que había que avanzar un poquito más. Digo, en el plano laboral, avanzar sobre pensar instancias de diálogo para mejorar la producción, pero tomando la iniciativa a los trabajadores. Si no, siempre vienen las empresas y te plantean que la forma de producir más en Argentina es con menos derechos, o con no sé, con horarios ultra flexibles donde el trabajador pierde total control de su vida, o con tecnologías que son riesgosas para la salud y seguridad. Y la verdad que nosotros creemos que puede haber otra agenda de la productividad que tenga que ver con que, no sé, incorporar tecnología para estar todos mejor, no para estar peor, para poder producir lo mismo en menos tiempo, o lo mismo con menos esfuerzo físico. Eso está buenísimo, digo, es un poco hacia lo que queremos, y los trabajadores también lo quieren, de poder manejar los horarios de una manera que les sirva a los dos, más en un momento donde además estamos discutiendo no solamente cuánto trabajamos en el trabajo remunerado, sino también cómo distribuimos el trabajo no remunerado, que siempre estuvo invisibilizado y era el movimiento feminista, lo sacó a la luz, y la pandemia también mostró, digamos, cómo ese trabajo tiene un valor social importante. Estamos pensando en la salud y seguridad, digamos, pasar de un modelo donde vos te accidentás y vas contra el RT y capaz cobras un juicio, pero perdiste en el medio, digamos, fue traumático, quizás no puedes ejercer tu trabajo igual, entonces pasar un poco a una mirada mucho más preventiva, mucho más de discutir en las líneas de producción o en los comercios, en los servicios, qué cosas estamos haciendo mal y podrían cambiarse. Por eso estamos impulsando los comités mixtos en la provincia, que hay una ley que los vuelve obligatorios, trabajar con perspectiva de género de manera transversal, empezar a trabajar en que la inclusión laboral sea con perspectiva de género también, en la formación profesional, que los oficios también tengan, la oferta de oficios tenga perspectiva de género, y las compañeras se empiecen a animar a hacer cursos de formación menos tradicionales, y así se puedan insertar en trabajos que hoy están muy masculinizados.
Bueno, digo, un poco el desafío. En general, no es solamente recuperar la defensa de los derechos laborales, que eso es como, bueno, el punto de partida, sino más bien empezar a pensar qué nuevos derechos en este mundo que cambia tenemos que pelear y tenemos que conseguir, y cómo hacemos eso en un contexto donde además colabore con que la economía crezca y la producción de la provincia crezca, de manera que también al mismo tiempo que distribuimos mejor la torta, también la agrandamos, y eso también va a ayudar y a hacer más fácil el diálogo social. Cristina, en un acto que estuvo hace poco en La Plata, interpeló mucho y habló mucho hacia los sectores de la juventud, ¿no? Y me parece que creo que el gobierno también nacional trata, sobre todo con el tema de la campaña de vacunación, y que capaz que los sectores más juveniles son más reacios al tema de la vacunación y demás. Entonces, ¿cómo ustedes desde el Ministerio de Trabajo tratan de interpelar a través del empleo joven, que sabemos que capaz que también es una situación que con la pandemia se vio como perjudicada, para poder llegar como a esos sectores? Mirá, la pandemia nos cortó un poco el lazo con los jóvenes, porque la verdad que fue muy duro, digamos, así como económicamente fue muy duro para el jefe o jefa de familia que se quedó por ahí sin su ingreso, para el joven en su vida social y diaria, la verdad que fue durísimo, y los recontra entiendo. Si yo estuviese en 5º año y no me acuerdo de viaje egresado, me mato, es un bajón. Los recontra entiendo. Tenemos que retomar ese vínculo, digamos, hacerles volver primero a enamorar de un proyecto, no un proyecto político nuestro, sino de un proyecto de país, a retomar un poco la esperanza de poder tener la vida que a ellos les guste, y la vida que a ellos les guste sin juzgarla, digamos, pensando realmente qué es lo que tienen ganas de hacer. Y en ese sentido, porque quizás los trabajos tradicionales no son los que anhelan nuestros jóvenes, los mismos que anhelamos nosotros no son los mismos que anhelaban nuestros padres, y así. Entonces hay que intentar como tener un diálogo para ver, bueno, hacia dónde quieren ir y apoyarlos en eso. Y en eso estamos trabajando primero, insistiéndoles mucho en que se sigan formando. Empezamos a tener algunos diálogos con jóvenes que están en 5º año o que se acaban de egresar, para contarles un poco cómo es el mundo del trabajo y cómo empezar a insertarse ahora, y les damos consejos sobre cómo armar el CV o cómo una entrevista, pero sobre todo insistirles en que sigan formándose en aquello que les gusta. Y además insistirles en que intenten identificar qué les gusta, más allá de que después se pueden equivocar y pueden retomar, no pasa nada, pero que busquen qué es lo que les genera pasión, que no se queden solamente en buscar un laburo para tener plata, o que si aún si es así, bueno, entonces lo piensen estratégicamente para que ese trabajo también les deje tiempo libre para hacer aquello que les gusta, y que en todo eso, digamos, aprender un oficio o estudiar en la facultad o estudiar en un terciario es clave para que tengan mejores oportunidades de trabajo. Y también trabajar en su autoestima, porque la verdad que hay como toda una tendencia libertaria que va muy al individualismo y a que todo depende de uno. Y la verdad que el esfuerzo es condición necesaria, pero si no hay un proyecto económico que haga crecer el país, muchas veces a uno no le va bien. Y la verdad que no es culpa de uno. Digo, cuando, no sé, en el 2001... resulta como hasta frustrante decir, bueno, me va mal a mí porque no tengo la capacidad o lo que sea. Y la verdad que no, digo, lo que pasa es que, claro, los pibes que ahora están siendo adolescentes y entrando en su juventud, por ahí no vivieron como yo viví el 2001 o como mis viejos vivieron la hiper. Y en esos momentos de crisis es donde te das cuenta que la economía importa, porque si vos, no sé, un día tenés una tasa de desempleo del 11 y otro día tenés una tasa de desempleo del 21, no es que el 10% de la gente se volvió vaga o incapaz o nada, es la economía que no acompaña. Nosotros, los políticos y las políticas, tenemos el desafío de generar una economía que ayude y que promueva más puestos de trabajo. Los jóvenes pueden responder, digamos, a eso también formándose en aquello para lo que más les gusta, para lo que tiene alguna habilidad y les copa, que puede ser, digamos, un sinfín. También insistimos en eso, en que amplíen sus horizontes, porque hay muchos oficios no conocidos que están muy buenos, son súper demandados y además son lindos. Pueden aportar a eso, pero es un trabajo conjunto y que no se frustren si no sale, porque nada, no es fácil vivir en un país como el nuestro, que está en vías de desarrollo y que no dejamos de pelearla y que tenemos creo yo, un bienestar bastante elevado en la región, pero que bueno, seguimos siendo un país que está dando la batalla por desarrollarse y no es para nada fácil. Bien, y hablando un poco también del tema de juventudes, ¿cómo te llevas con las redes sociales? ¿Cómo crees que es el uso de las redes sociales quizás desde la política o como desde tu gestión? ¿Cómo haces ese uso?
Mira, yo las entregué todas a un equipo muy bueno que tengo, porque si bien yo usaba Instagram y sobre todo Twitter, ¿viste? Yo soy economista y los economistas como que dialogamos mucho por Twitter, no sé, es como que no tengo la paciencia para sacarme las 80 fotos que necesito hasta más o menos salir bien, o ponerme filtros, o qué sé yo. Tengo a veces buenas ideas, pero no tengo las ganas, entonces las usaba como marginalmente. Lo lindo de internet y de la conectividad es que aparece un montón de gente y muchas más voces. Pero a veces eso nos hace olvidar que, sin embargo, hay poderes económicos y que también pueden influir en las redes. Si uno tiene la capacidad económica de tener un ejército de trolls ficticio, como vimos alevosamente en la elección anterior, bueno, tiene una capacidad de movilizar la opinión que es equiparable a tener un gran medio de comunicación, con lo cual tampoco es que muchas veces las redes nos dan este es el riesgo, nos dan ilusión de libertad y no es tan así. Pero son importantes, es importante que informemos por ahí porque también la gente, digamos, tiene sus vidas, no se puede leer un paper para saber si lo que vos decís es cierto o no. Entonces hay que dar la disputa ahí también porque nos corresponde a nosotros asegurarle también a la gente que les llegue la mejor información. Bien, y ahora en lo que respecta a tu rol como, sabemos que sos la ministra más joven del gabinete de Axel, pero además de eso, desde tu rol de mujer y de ministra, hace poco estuvo Facundo Moyano, comunicó a través de sus redes sociales, un plenario que hicieron con distintos sindicalistas para hablar, entre otras cosas, de género, donde no había la presencia de ni mujeres ni disidencias en esa mesa, y bueno, fue bastante cuestionado y demás. ¿Cómo crees que es quizás la disputa la disputa, la pelea o la deconstrucción que hay que dar en esos espacios, que también entendiendo dentro del ámbito de trabajo, con muchos espacios sindicales donde mayormente la presencia es masculina? Mira, a ver, hay una ventaja, si querés, entre los sindicatos que básicamente, digo, son organizaciones sociales y además, digo, populares, digamos, y evidentemente tienen mucha presión para tomar las demandas que vienen cuando son así, digamos, colectivas y masivas como es la de las mujeres y disidencias en este momento. Entonces ellos sienten la presión, digamos, no es que le hacen oídos sordos. Por supuesto, hay muchos años de patriarcado que construir y no es fácil, pero por lo menos saben que tienen que responder a esa presión. Y después hay que hacer un triple trabajo, porque, digamos, o sea, por un lado hay que trabajar sobre, obviamente, los secretarios generales, las cabezas de las cúpulas, para que abran espacio a las compañeras. Por otro lado, también hay que trabajar para desmasculinizar oficio. Es decir, y eso a veces se da, y ahí es donde tenés que trabajar arriba, pero cuando no se da, también tenés que trabajar sobre las bases. Y eso implica trabajar, lamentablemente, también sobre las empresas. Porque empresas que, digamos, tienen actividades más masculinizadas, muchas veces no toman mujeres. Nos pasa con los oficios. Nos pasa, digo oficios, porque nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos a nuestro cargo parte de la formación laboral en la provincia. Y tenés directores o directoras de centro que te cuentan que las compañeras vienen a preguntar qué cursos para mujer hay. Y ahí ya empezamos como mal, es muy difícil. Después tenés que te cuentan lo otro. Vienen chicas a hacer, no sé, algún oficio de construcción, por ejemplo, pero cuando las empresas vienen a preguntar se llevan solo a los varones. Cuando capaz la compañera fue la que más se destacó en el curso. Entonces hay que trabajar mucho con las empresas, hay que ampliar las bases, hay que trabajar sobre las cabezas de los dirigentes para que al mismo tiempo, para que ayuden a ampliar las bases, porque no es algo que es mágico, digamos, implica también un trabajo desde arriba, y una vez que eso suceda también no poner techo de cristal a la elección de delegadas y ojalá secretarias generales. Empezó el movimiento teniendo como muchas compañeras en áreas de género en los sindicatos. El desafío ahora es en realidad tener más bien todas las áreas, digo, y áreas sobre todo de decisión. Pero estuvo bien igual que muchos sindicatos hayan iniciado secretarías de género, porque bueno, es una manera también de empezar a trabajar sobre esto que decía de las bases. Nos va a llevar bastante tiempo, es un sector súper masculinizado, pero creo yo que hay que seguir haciendo presión y nosotres tenemos que también, digamos, tomar la responsabilidad de intentar tomar ese espacio y darnos cuenta que es importante, que es una lucha, que es importante trabajar en los lugares de trabajo,
que es importante apropiarnos no solo que en realidad a veces la agenda de género a mí me parece que a veces la limitamos a lo más obvio y en realidad la cuestión de género es recontra transversal a un montón de cosas. O cuando se discute qué se deduce de ganancias, deducir más por los píos o pías o deducir por las horas extras, es una discusión que también es de género. Cuando se discuten ni hablar, obviamente, cosas obvias como las licencias, pero también los premios por productividad, si vos sos la que va a buscar al pibe y entonces no puede hacer ni horas extras o no puede llegar siempre a tiempo y pierde el premio de productividad, también hay una cuestión de género ahí. Entonces tenemos que tomar todas las discusiones. Y también las de productividad, las de agrandar la torta, la de cómo se produce, la de cómo se incorpora tecnología. Eso también eventualmente va a impactar en nuestros hogares, en nuestras familias y en cómo se distribuye la renta y eso siempre nos va a afectar a nosotros. Entonces, digamos, o sea, yo creo que necesitamos mujeres en todos los lugares de decisión para tener una perspectiva de género sobre todos los temas. No solamente sobre los cuales están identificados más fácilmente con género. Entonces necesitamos concientizar a las compañeras que vayan por toda la secretaría, digamos, por todo, y que se metan en todas las discusiones. A veces nos veo en los plenarios discutiendo solamente sobre licencias. Nosotros tenemos que discutir todo, porque de nuevo es como transversal. La cuestión de género no está escindida de la justicia social, de la distribución del ingreso, las injusticias que sufrimos se retroalimentan. No es que es todo un mismo problema, sino que siempre se retroalimenta. Entonces tenemos que ir a todas las discusiones y eso también hay que trabajar sobre las compañeras. Bien. Y por último, sabemos que sos futbolera y hincha de Villa San Carlos, un club de Berizo, ¿no? Si mal no... Sí. Perfecto. Hoy estuvimos atentas al resultado, pero no fue el mejor. Dijimos, no sabemos si vamos a mencionárselo o no. Es el primer club en incorporar una jugadora trans. Más allá de tu lugar como hincha y de lo que representa eso, ¿cuáles crees también que, porque entiendo que aparte de ser hincha jugás al fútbol? Sí, para mí. Bueno, pero digo, sí. Es un deporte que te gusta practicar independientemente del contexto. Entonces, ¿cuál crees que capaz que son los desafíos de también en cuanto a la parte de género o de feminismo dentro de ese lugar? Se logró muchísimo en estos últimos años, pero aún el otro día veí una noticia de la mejor jugadora en Paraguay, le regalaron un juego de ollas. ¡Ay, qué raro! Y era como, bueno, no, esto es en serio, o sea, como... Pero bueno, ¿cuál crees vos que son capaz que los desafíos que faltan en ese sentido también? Yo creo que en el fútbol nos lo re estamos llevando puesto, o sea que un día descubrimos que había algo maravilloso que era que no era como, no sé, el hockey que necesitas un elemento y poder dominarlo, que era una pelota y mínimamente pateándola zafás, obviamente no sos profesional, claro, pero zafás. Y a partir de ahí creo que todos encaramos una actitud hacia el fútbol que nos llevamos puesto a las grandes instituciones, se tuvo que profesionalizar, nos llevamos puesto a los clubes, tuvieron que contratar jugadoras, algunos quisieron ponerse a la vanguardia. Yo creo que lo que hizo Villa San Carlos con Mara es espectacular, porque aparte dio una batalla para que ella sea inscripta como jugadora. Y eso tiene que ver con una renovación que está habiendo en el club de gente joven muy piola que labura. Hay muchos clubes con comisiones de género, pero bueno, igual que nos pasa en los sindicatos, hay que construir muchos años, muchas veces con cúpulas de gente grande que tiene una historia de muchos años de patriarcado encima, y es bastante parecido, digamos, al desafío en la sociedad, digamos, y yo creo además que lo que tiene el feminismo ahora es que avanzamos mucho muy rápido, porque en los últimos, yo cuando tenía 15, 16 años nunca me hubiese imaginado estar con este nivel de conciencia, tanto yo como en la sociedad, y ahora como que... pienso en el debate del aborto, que uno creía que era algo, uno cuando no se dio creía que iba a ser como esto hasta dentro de 20 años es imposible y solo pasaron 2 años nada más. Tal cual, ni te hablo para 2004, 2005 que era bueno, no sé, 2050 quizás.
Y creo que el fútbol es igual, digamos, que llegamos hasta un punto que avanzamos muy rápido, nos llevamos todo puesto y todo buenísimo. Ahora viene como la más chiquita, la más difícil, la más de remarla, que tiene que ver con esto, con deconstruir actitudes que están recontra arraigadas, micromachismos muy fuertes, y también tenemos el desafío de darle sostén, que es un poco también lo que nos falta, el desafío que tenemos en la agenda de cuidados. Bueno, empezar a ver, bueno, qué valor tiene para sostenerlo, empezar a darle nosotras también impulso. No sé, te lo digo porque como yo soy de la villa, los veo al club, por ejemplo, haciendo mucho esfuerzo para poder sostener un plantel profesional, siendo un club que su primera de masculina no está en primera división, está en la metropolitana. Tenemos que encontrarle también la vuelta, nosotras en conjunto con todos, pero vamos a tener que tomar como siempre la iniciativa para hacerlo sostenible, lindo. Igual yo creo que de acá a cada 10 años la vamos a romper mal, así que y ya está, y vamos a ser imparables. Inside Information ustedes. Tenemos información. ¡Ay, muy bien! ¡Qué buena que está! Así que nada, esperamos que te guste. Me encanta, me encanta. Un saludo para el numeral, vamos por más medios de comunicación populares y por más derechos laborales para todos y todas.